Muy bien, vamos a continuar hablando acerca de de la nomenclatura química, y uno de los temas importantes es los anhídridos. Ya hemos visto hasta el momento los óxidos y los peróxidos. Hemos hablado que los óxidos y los peróxidos es la mezcla del oxígeno con un metal, y en el caso de los óxidos era mezclándose con un oxígeno con un número de valencia de -2, y en el caso de los peróxidos con un número de valencia de -1, con la excepción que en el caso de los peróxidos el subíndice de ese oxígeno debe ser par. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca de los anhídridos. Los anhídridos es otro tipo de nomenclatura química que pertenece a los binarios. En este caso son no metales, que son todos los no metales, combinados con el oxígeno con un número de valencia de -2, y algunos metales de la línea de transición, es decir, los metaloides, pero aquellos que tienen más de 2 valencias. En los anhídridos vamos a ver que existen algunas excepciones, por ejemplo en el caso del manganeso, y así otros más que tienen ciertas excepciones que a veces se trabajan, se nombran como óxidos y a veces se nombran como anhídridos. Entonces, también además de esto, otra excepción es el flúor, que pues no forma anhídridos a pesar de que es un no metal. Entonces, por ejemplo, yo les comentaba en el caso del manganeso, pues tiene más de 2 valencias, se trabaja como un anhídrido, y así hay ciertas excepciones. Entonces el flúor es una excepción, no forma anhídridos, y una de las razones es porque tiene una única valencia de 1. En este caso lo que forma son fluoruros, y es también porque es uno de los elementos, o tal vez el elemento que tiene mayor electronegatividad. Este es una clasificación apartada, y en este caso forma fluoruros. Para el caso de los anhídridos, habíamos hablado que es la mezcla de los no metales, aquellos que se encuentran del lado derecho de la tabla periódica, mezclado con el oxígeno con un número de valencia de -2. Y para esto pues se utiliza una tabla de los anhídridos. ¿Por qué se utiliza una tabla? Porque la mayoría de los elementos no metales pues poseen más de una electronegatividad, y se puede clasificar de esta forma. Si la valencia es 1 o 2, se utiliza un prefijo para ese metal, hipo, y un sufijo, oso. Por ejemplo, estamos hablando, si fuese el caso del cloro, que se nombra como anhídrido hipocloroso. Si fuera el caso de que el número de valencia fuese 3 o fuera 4, entonces la terminación es oso. Estamos diciendo entonces, por ejemplo, un anhídrido cloroso. Si actuara con la valencia 3. Si actuara con la valencia 5 o la valencia 6, entonces el sufijo es ico. Entonces en este caso sería un anhídrido clórico. Y si fuese una valencia 7, entonces el número se utiliza un prefijo per y un sufijo ico. Entonces en este caso sería, por ejemplo, si estuviera actuando con la valencia 7 el cloro, junto con el oxígeno -2, sería un anhídrido perclórico. Entonces en este caso se utiliza siempre cuando hay un no metal y el oxígeno con su carga o su número de valencia -2. Siempre va a ser un anhídrido. Hay algunas excepciones, por ejemplo en el caso del carbono, en el caso del boro y en el caso del silicio. Estos tres, en el caso por ejemplo del carbono, tienen números de oxidación 2 y 4. El boro solamente tiene un número de oxidación 3 y el silicio tiene únicamente un número de oxidación 4. En este caso, ¿por qué razón actúa con carga positiva? Porque el oxígeno se encuentra al lado derecho. Este es más electronegativo, entonces por esta razón actúa siempre con carga positiva. Igual sucede con los óxidos y los peróxidos. Bueno, en este caso, por ejemplo, estamos hablando del carbono, tiene número de oxidación 2 y 4. Entonces, en este caso,
podemos decir de que el 4 siempre va a ser terminación ico. Podemos decir un anhídrido carbónico. Y no entraría en la clasificación de la tabla de los anhídridos, porque si fuera ese el caso, lo nombraríamos como anhídrido carbonoso. Pero esta es una excepción. El 2 sí entra dentro de esa clasificación. Igual, en el caso del boro, por utilizar solamente la única valencia, se nombra una terminación ico. De igual forma, en el caso del silicio, por tener una única valencia con la cual está actuando, entonces la terminación es ico. Estamos diciendo entonces que es un anhídrido bórico o un anhídrido silícico. En este caso, los metales con número de valencia que sean mayores o iguales a 4 van a formar anhídridos, como es el caso del cloro, tiene más de 4. Y también, por ejemplo, en el caso del manganeso, que a pesar de que es un metal, este debería de formar un óxido o un peróxido, pero debido a que él tiene más de 4 números de valencia, entonces actúa como un anhídrido. Por ejemplo, queremos formar un anhídrido a partir del bromo. El bromo, su número atómico es el 35 y se encuentra en la columna 7A. El bromo tiene número de oxidación 1,5. 1 es la más baja y 5 es la más alta. Pero en este caso no sigue las reglas de los óxidos y los peróxidos, como habíamos hablado anteriormente, que la valencia más baja iba a ser oso y la más alta iba a ser ico. En este caso, lo que debemos hacer es encajarlo en la tabla de los anhídridos. Si fuera 1, en el caso del bromo, entonces utilizamos un prefijo hipo y un sufijo oso. Y en el caso si actuara con un número de valencia 5, entonces sería solamente utilizar un sufijo ico, haciéndolo con 1. Entonces, aquí en este caso podemos ver de que el bromo tiene número de valencia 1 y 5. Son valencias del bromo que la localizamos en la tabla periódica y es un no metal, por lo tanto es un anhídrido. El bromo, utilizando el número de valencia 1, la más baja, mezclándose con el oxígeno menos 2, perfecto, es un anhídrido. ¿Por qué? Porque estamos mezclando el oxígeno con un no metal. Haciendo el balance de cargas, colocamos un 2 abajo del más 1 del bromo y un 1 debajo del oxígeno con número de valencia menos 2. Entonces, haciendo la sumatoria de las cargas, nos queda 0. Estamos bien. Eso quiere decir que la fórmula al mezclar el bromo con el oxígeno con un número de valencia 1 es Br2O. ¿Cómo se menciona en este caso este compuesto? En el sistema clásico se nombra utilizando el nombre de la familia, anhídrido y acompañado de, en este caso estamos utilizando el número de valencia 1. Regresamos a la tabla. 1, utilizamos un prefijo hipo y un sufijo oso. Sería anhídrido hipobromoso. En el sistema estequiométrico no hay ningún cambio. Aquí se nombra como un óxido. Entonces sería un monóxido de dibromo. Entonces en este caso en el sistema Stock y en el sistema estequiométrico se aplican las mismas reglas que en los óxidos y los peróxidos. Lo único que va a cambiar es el sistema clásico o sistema tradicional. En el sistema estequiométrico, para el Br2O, su nombre sería monóxido de dibromo. ¿Por qué de esa forma? Porque se empieza a nombrar del lado derecho hacia el lado izquierdo, recordando que lo que está del lado derecho es el nombre de la familia, el monóxido. ¿Por qué monóxido? Porque solamente tiene un oxígeno, y dibromo porque tiene 2 átomos de bromo, o puede nombrarse también como monóxido de bibromo. Y en el sistema Stock también se nombra como un óxido, un óxido de bromo, y entre paréntesis el número de valencia con el cual se está combinando con el oxígeno menos 2. Sería un óxido de bromo 1. En el caso cuando se combina con el bromo,
utilizando el número de valencia más alta, es 5. Es B2 o 5, que haría su fórmula de esa manera. Una forma práctica es, bueno, es decir, el bromo tiene un número de valencia 5 y el oxígeno un número de valencia 2. ¿Qué números debo utilizar como subíndices para el bromo y el oxígeno para que al multiplicarlos, en el caso del bromo por más 5 y en el caso del oxígeno por menos 2, y que al sumarlos y restarlos esos dos números me den 0? Entonces, ¿qué números son esos? En el caso del bromo, yo puedo utilizar un número 1. 1 por más 5, perdón, 2. 2 por más 5 más 10. En el caso del oxígeno yo tengo que utilizar un 5 porque al multiplicarlo por menos 2 nos da menos 10. Más 10 menos 10 nos da 0. Nos queda neutro. Entonces eso quiere decir que al combinar el bromo con un número de oxidación más 5, que es la más alta, con oxígeno menos 2 nos queda la fórmula como Br2 o 5. En su nomenclatura, en el sistema clásico, se nombra como, utilizando el nombre de la familia, un anhídrido. Un anhídrido brómico. ¿Por qué brómico? Porque estamos combinándolo con su valencia 5. Si regresamos a la tabla, aquí recordémonos que se utiliza la tabla, no por el hecho de que es la más alta o la más baja. 5 nos dice la tabla que solamente debemos utilizar el sufijo ico. Como es el bromo, es un anhídrido brómico. En el sistema estequiométrico se nombran las proporciones de cada uno de ellos dentro de la fórmula. Empezando del lado derecho hacia el lado izquierdo. Es un pentaóxido. ¿Por qué penta? Porque son 5 oxígenos. Pentaóxido de dibromo. Y en el sistema Stock se nombra como un óxido. Óxido de bromo y entre paréntesis el número de oxidación con el que actúa. Y otro ejemplo. Le vamos a dar nombre al Mn2O7. Ahora bien, dentro de las reglas habíamos hablado que los anhídridos son no metales con el oxígeno menos 2. Pero nos dice también la regla que son algunos metales de transición, y también aquí habría que agregar algunos metales que poseen más de 4 en adelante, más de 4 valencias, como lo dice por acá. Es una excepción también. Es como en este caso el manganeso, a pesar de que es un metal y que debería de trabajarse como un óxido, como un peróxido, debido a que tiene más de 4 valencias, entonces actúa como un anhídrido. Por lo tanto, yo lo estoy colocando como un ejemplo. En este caso, queremos darle nombre al Mn2O7. Número 1. El oxígeno, en la fórmula nos damos cuenta que está actuando con una valencia de menos 2. Perfecto. Y en el caso de los anhídridos, todos están actuando con un oxígeno menos 2. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. El manganeso, si está actuando con una valencia de menos 2, entonces prácticamente la fórmula no fue ajustada. Eso quiere decir de que si el oxígeno tiene un subíndice 7, entonces quiere decir de que el manganeso está actuando con un número de oxidación de 7. O, dicho de otra forma, si el manganeso está actuando con, el oxígeno está actuando con un número de oxidación de menos 2, al multiplicarlo por 7 nos da menos 14. Entonces, ¿qué número? Ese es el número X. Existe en la ecuación que al multiplicarlo por 2 nos dé 14 positivo. ¿Cuál es ese número? Es 7. Vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta si realmente el manganeso tiene un número de oxidación de 7. Y sí, claramente es su primer valencia. Entonces, quiere decir que la fórmula es mezclando el manganeso con un número de oxidación de 7 y el oxígeno con un número de oxidación de menos 2. ¿Por qué nos dimos cuenta? Porque hicimos un balance de cargas. Muy bien. Pues ahora procedemos a darle nombre. ¿Por qué hicimos esto? Porque era necesario conocer con qué número de oxidación estaba actuando, con número de valencia estaba actuando el manganeso. Nota, dice por acá, aunque el manganeso sea metal, como usa número de valencia más o iguales a 4, se trata como un anhídrido. ¿Por qué más de 4? Porque nos damos cuenta que tiene valencias 3, 2, 4, 6 y 7. Tiene más de 4. Entonces, actúa como un anhídrido. Muy bien. ¿Cómo lo vamos a nombrar en el sistema clásico? En el sistema clásico se nombra como un anhídrido. Sería un anhídrido
permangánico. ¿Por qué? Porque el oxígeno menos 2 se está combinando con un manganeso con un número de valencia de 7. Revisamos la tabla de los anhídridos y nos damos cuenta que con 7 se utiliza el prefijo per y el sufijo ico. Sería permangánico para el sistema clásico. Recordemos que esa tabla de los anhídridos es aplicable única y exclusivamente para el sistema clásico o tradicional. Para el sistema Stock y el sistema estequiométrico, de igual forma como lo hicimos con los óxidos y los peróxidos, se debe trabajar acá. Entonces, como la fórmula es Mn2O7 en el sistema estequiométrico, sería, empezando del lado derecho hacia el lado izquierdo, un heptaóxido de dimanganeso o heptaóxido de bimanganeso. Y en el sistema Stock es mucho más sencillo, solamente lo nombramos como un óxido de manganeso y entre paréntesis el número de oxidación 7. ¿Qué otro ejemplo? Es de darle nombre al P2O5. Muy bien. El fósforo. El fósforo es un elemento no metálico. Entonces es un anhídrido. Se hace un balance de cargas. En el caso del oxígeno nos damos cuenta que está actuando con un número de oxidación de menos 2. ¿Por qué? Porque el subíndice del fósforo es 2. Entonces lo que hacemos es pasar ese 2 del subíndice del fósforo hacia arriba. Es mucho más sencillo. Entonces, decimos que 5 por menos 2 es menos 10. ¿Qué número al multiplicar 2 nos debe dar 10 positivo? Entonces sería 5. De la valencia del fósforo debe ser 5. Muy bien, vamos a la tabla periódica y nos damos cuenta que el fósforo sí tiene número de oxidación 5. Regresamos a la tabla de los anhídridos y con 5 es utilizar el sufijo ico, que nos dice que se sabe que es un anhídrido porque el oxígeno actúa con valencia menos 2. Nos dimos cuenta en el superíndice del oxígeno. Muy bien, y que el fósforo tiene valencia 5. Ahí está, miren. Solamente cruzamos. Entonces, si está actuando con una valencia 5, es un sufijo ico. El nombre sería un anhídrido fosfórico. En el sistema Stock, estequiométrico, es un pentaóxido de difósforo. Y en el sistema Stock, un óxido de fósforo 5. Muy bien, entonces con eso concluimos el tema de los anhídridos. Y vamos a hablar acerca de los que son los que no aplican tanta regla como el caso de los óxidos, peróxidos y anhídridos. Son más sencillos. Uno de ellos es los binarios con hidrógeno. Dentro de los binarios con hidrógeno hay varios. Y esos son los que vamos a hablar en este momento. Entonces, son binarios con hidrógeno. Dentro de ellos se encuentran los hidruros. Un compuesto binario con hidrógeno. Los hidruros son aquellos que vamos a mezclar un metal o un no metal que corresponde a la columna 1A, 2A, 3A, mezclándose con el hidrógeno con su única valencia, que es de menos 1. Entonces, repitiendo, 1A, 2A, 3A, mezclándose con el hidrógeno con su única valencia de menos 1. A excepción del boro y los elementos de transición. Esa es una regla para el caso de los hidruros. Por ejemplo, queremos formar el cobre y mezclándose con el hidrógeno. En el caso del cobre, por favor revisan en su tabla periódica. Él posee número de valencia 1 y 2. Bueno, además de esto, aparte de las columnas 1A, 2A y 3A, también está incluida la 1B y 2B. Vamos a revisar las copias.
Sí, cabalmente, en el caso de los hidruros, actúa de esa manera. Muy bien. Bueno, eso digamos es normalmente. Entonces, normalmente, repitiendo, son columnas 1A, 2A, 3A, mezclándose con el hidrógeno menos 1, o dicho de otra forma, un metal y uno metal mezclándose con el hidrógeno. Y el cobre es un metal. Muy bien, entonces en el caso del cobre, número de oxidación 2 y 1. En este caso, 2 es la más alta, ICO. 1 es la más baja, es OSO. Con el 1, Cu más 1, mezclándose con el hidrógeno menos 1, haciendo el balance de cargas, queda como CuH. Muy bien. ¿El nombre cómo va a ser? En el sistema clásico. Siempre nos damos cuenta, en el sistema clásico se nombra primero con el nombre de la familia. Y en este caso pertenece a la familia de los hidruros. ¿Por qué? Porque está actuando con el hidrógeno. Es un hidruro cuproso. ¿Por qué cuproso? Porque está actuando con un número de valencia más bajo. Entonces prácticamente se siguen las reglas como en el caso de los óxidos y los peróxidos. En el sistema estequiométrico, estequiométrico no hay ningún problema, es decir, sigue siendo lo mismo. Es un monohidruro de monocobre o un monohidruro de cobre. Y en el sistema Stock lo nombraríamos como un hidruro de cobre y dentro de paréntesis el número de oxidación con el que actúa, 1. Y para, si queremos nombrar, a combinarlo con el cobre con su número de valencia más alta, sería con 2. Entonces, haciendo el balance de carga nos quedaría CuH2. ¿Por qué? Porque necesitamos U cobre para que multiplicarlo por más 2 dé más 2. Y 2 hidrógenos porque al multiplicarlo por menos 1 nos dé menos 2. Entonces sería más 2 menos 2 nos da 0. Estaríamos bien con nuestro balance de cargas. Quiere decir que la fórmula es CuH2. En el sistema clásico, su nombre sería un hidruro cúprico. ¿Por qué? Porque estamos usando la valencia más alta. En el sistema Stock, un dihidruro de cobre. Y en el estequiométrico, en el sistema Stock, un hidruro de cobre 2.